y compartir la pantalla. ¿Ven ahí la PPT? Sí, profe. Ya. En este caso, bueno, este es un ejemplo que vimos en realidad, ¿cierto? Que estábamos la clase pasada viendo en el fondo. Y que obviamente seguimos un poco el procedimiento, ¿cierto? Que ya hemos visto en varias, con varios ejercicios, ¿cierto? Sobre todo el método de la segunda derivada, por el que, ¿cierto? El de la primera derivada, el método en sí que se llama de la primera derivada, ¿cierto? Em, Se ocupaba más bien cuando, ¿cierto? El de la segunda derivada en realidad yo no lo podía ocupar porque no era concluyente, ¿cierto? Si ese es el tema quizás con el método de la segunda derivada, que no en todos los casos va a ser, ¿cierto? Digamos, les va a dar el resultado que ustedes necesitan en el sentido de decirles efectivamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que, qué clase de, digamos, de punto es o de función, ¿cierto? ¿Dónde están sus máximos, sus mínimos? Entonces, resolvimos de hecho este ejercicio con ese método y bueno, sí, aquí en la próxima PPT, ¿cierto? En realidad aquí como que siempre, bueno, método, acordémonos, ¿cierto? El paso cero, ¿cierto? Que yo les decía, es siempre hacer el dominio, fijarse, ¿cierto? Por una parte, donde la función está definida, ¿cierto? Correctamente, y eso quiere decir, obviamente, primero detectar, ¿cierto? Si es que hay puntos particulares que matemáticamente, ¿cierto? No pueden tomar un valor específico, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, pues me genera una división por cero o cosas por el estilo. Entonces, en esos casos, ¿cierto? Yo necesariamente tengo que sacarlo del dominio de la función. Y la otra parte es que, ¿cierto? El dominio queda definido en buena medida porque por una cuestión de lógica de los puntos, ya que valores que puede tomar efectivamente una determinada función por lo que representa. Por ejemplo, ¿cierto? Decimos que un caso típico era si había, por ejemplo, si era un precio lo que tenía mi función, ¿cierto? Como variable, lógicamente que ese precio no puede ser, por ejemplo, negativo y por lo tanto, ¿cierto? Ya eso descarta todos los valores negativos del dominio de ese precio. Por el otro lado, ¿cierto? Si son cantidades también, puedo hacer cero o más, pero no puedo hacer cantidades negativas, no puedo fabricar cantidades negativas. Y así, obviamente, hay distintas clases de cosas que podrían ustedes, desde la lógica del problema, limitarle los valores que puede tener, ¿ya? Y eso siempre hay que fijarse. ¿Y por qué hay que fijarse en particular? Porque también después, posteriormente, ¿cierto? Cuando yo hago la optimización y obtengo los distintos puntos críticos, ¿cierto? Que me da la ecuación, hace una diferencia, por supuesto, el que los puntos pertenezcan o no al dominio, porque si no, los puntos críticos que yo determino no pertenecen al dominio, quiere decir, ¿cierto? Que yo tengo que ir a optimizar por otro lado, ¿cierto? Que no estoy precisamente en la parte que debería, digamos, o sea, o por lo menos la función en la parte que sí está definida por el dominio, que es donde quiero optimizar, ¿cierto? No es donde presenta, ¿cierto? Sus máximos y sus mínimos. Entonces, por eso necesito saber el dominio para eso y ahí comparar. En primer lugar, si está dentro. Si está dentro, no hay problema. Tengo que hacer, ¿cierto? Lo que hemos venido haciendo. Así que, obviamente, evaluar los puntos críticos y todo eso que ya vamos a verlo, por supuesto, en la próxima PPT, que es donde está resuelto el ejercicio. Y si no, digamos, obviamente, esos casos particulares, vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que pasa particularmente cuando eso se produce. Pero lo que yo les decía, ¿cierto? Que en esos casos, al final, la, mm, el- digamos, la solución se encuentra finalmente, ¿cierto? En los extremos del área factible, ¿cierto? Porque si no tengo un punto crítico, quiere decir que eh,
dentro del dominio, ¿cierto? Digamos, dentro del dominio de la función no tengo un punto crítico, es porque entonces la función es estrictamente creciente o decreciente. Entonces, ahí, ¿cierto? El máximo o el mínimo necesariamente, ¿cierto? Va a estar ahí en una esquina, entre comillas. Eso, el dominio, ¿cierto? Lo sacamos para eso. El primer paso, si se acuerdan, es sacar la primera derivada, ¿cierto? Que es la que nos permite obtener los puntos críticos. Eso se obtiene, ¿cierto? Cuando haciendo yo digamos, la función de la primera derivada, ¿cierto? Le igual a cero. Y una vez que le igualo a cero, ¿cierto? Empiezo, despejo en el fondo la variable para poder obtener todos los x, todos los puntos que me genera, ¿cierto? Que se haga cero. Puede ser uno, pueden ser varios, o sea, en general debería, ¿cierto? Haber uno, por lo menos. Dependiendo, bueno, igual depende de la forma de la curva, pero es lo normal, ¿cierto? Que existan, por supuesto, estos puntos en alguna parte. Y podrían, por supuesto, también ser muchos, ¿ya? Depende de la variable, o sea, depende de la ecuación en particular, ¿ya? Eso es como súper variable. Y, pero sí, la mayoría quizás de los ejemplos que vamos a ver tienen obviamente, no sé, ecuaciones que son relativamente, ¿cierto? Como conocidas, o sea, cuadráticas, cúbicas, y sabemos cuántas raíces tienen eso y por lo tanto, ¿cierto? Ya no son tantas, digamos, las raíces que uno va a encontrar. O bien, no sé, una función dividida por algo, por ejemplo, ¿cierto? La clásica donde divido, y eso implica, ¿cierto? Que en el fondo esas ecuaciones tienden a tener solamente un punto crítico, por ejemplo. Y así, o sea, rara vez, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con algo diferente. Y una vez, ¿cierto? Que obtenemos esa primera derivada y los puntos críticos, ¿cierto? Que ésta tiene, vamos hacemos la segunda derivada, ¿cierto? Que es derivar la función, ¿cierto? De la primera derivada otra vez, porque ahí lo que yo necesito hacer es evaluar, ¿cierto? Esos puntos críticos, ¿ya? Y de la evaluación en particular, ¿cierto? A mí lo único que me interesa, que no es mucho, ¿cierto? Es ver el signo que tiene, ¿ya? Porque el signo, ¿cierto? Es el que les va a decir si es un máximo o un mínimo. Porque el signo les refleja que de la primera derivada, ¿cierto? En realidad dice que sí, la primera derivada, ¿cierto? En la medida que avanza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿cierto? A través de la recta numérica, las pendientes se van haciendo cada vez más positivas o cada vez más negativas. Y eso obviamente una es reflejo, digamos, de que la función digamos, tiene un mínimo en esa parte y la otra es la evidencia de que la región en esa parte es un máximo, ¿de acuerdo? Y eso obviamente nosotros por ahí, si o sea, lo vimos antes, ¿cierto? De manera teórica lo vimos. Y aquí, bueno, nosotros hicimos la segunda derivada, salió negativa, lo que quiere decir, ¿cierto? Que en este caso la función, ¿cierto? Que aquí yo lo que estaba tratando, ¿cierto? De hacer era, acá, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era utilidad. Entonces, obviamente, la utilidad es necesariamente positiva y por lo tanto esto, ¿cierto? Implicaba que había un máximo en esa parte. Ya. Hasta ahí, digamos, un poco lo que habíamos hecho con distintos ejercicios, ¿cierto? Obviamente. Y la idea ahora, a ver, hay dos cosas que en realidad me interesaría hacer. Una, que no hemos practicado mucho realmente con Excel para hacer, digamos, la optimización de esto, que obviamente hay dos cosas, digamos, dos cosas relacionadas en el fondo, que es una, ¿cierto? Es optimizar en el fondo usando Excel, usando Solver. Que el Solver, ¿cierto? Me encuentre los puntos críticos. Esa es una cosa. Y la otra, que graficar en realidad. Simplemente graficar, tener ahí la habilidad, ¿cierto? De poder determinar buenos gráficos para las curvas que nos aparezcan, para poder
hacer el mismo análisis, porque a veces uno anda un poco perdido, ¿cierto? En la forma específica que podría tener de repente una curva o porque me está dando un cierto valor o no me está dando un cierto valor, y eso obviamente ahí el, la gráfica ayuda harto. Así que esa es una cosa que nos interesa que volvamos a hacer, porque hasta donde recuerdo, ¿cierto? No hemos hecho realmente mucho de, ¿cierto? De, ¿cómo les dijeron? De Excel en esta parte por lo menos. Creo que no hemos hecho casi nada de ejercicio en ese sentido. Y, y lo otro, bueno, que tenemos que ver otra clase de ejemplos también, ¿cierto? De otra naturaleza en el fondo, digamos, porque todos estos momentos, ¿cierto? Estamos trabajando con ejemplos que son más o menos similares de precio, utilidad y esas cosas, pero también obviamente hay otra clase de problemas súper distintos de todo tipo, digamos, que abarcan toda clase de problemas que ustedes pudieran pensar y que también en el fondo se pueden modelar y resolver, ¿cierto? A través, digamos, de esta, de esta metodología, ¿ya? Así que primero, en realidad, yo quería de estos problemas en particular, ¿cierto? Tomar mm, algunos, ¿cierto? Para que lo fuéramos a ver en Excel. Estaba tratando de acordarme después cuál tenemos este otro. Por ejemplo, podría ser uno interesante en Excel, que este fue de hecho el último que resolvimos. Aquí, ¿cierto? Dejen borrar esa parte ya. Era un problema, ¿cierto? Donde, digamos, había ideado un nuevo producto, ¿cierto? Que eran unos paneles solares. En este caso, ¿cierto? Se había determinado una función de demanda, que es la que está ahí, ¿cierto? Que es Q es igual a 100.000 menos 200p. ¿Se acuerdan que Q es cantidad, ¿cierto? De productos que se venden, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aquí la función, obviamente, esa cantidad depende del precio, ¿de acuerdo? Y al depender, ¿cierto? Del precio, tiene, ¿cierto? También define un poco el rango dentro del cual el precio efectivamente se puede mover. En un extremo, ¿cierto? Dijimos que el precio podía ser como mínimo cero, ¿cierto? Porque, ay, perdón. Ah, lo achiqué, quería hacer otra cosa. Esto. Ahí, ¿cierto? Era cero porque no tiene lógica, obviamente, que el precio fuera menor a eso, ¿cierto? No existe el precio menor a eso. Y por otro lado, ¿cierto? Si chequeamos, con esta ecuación, ¿cierto? De la cantidad, vimos en qué momento esto se hacía cero, ¿ya? Porque ese es el otro extremo, o sea, yo empiezo a subir el precio, ¿cierto? Y hay un momento en que ya nadie me quiere comprar simplemente porque estoy cobrando muy caro, ¿de acuerdo? Así que lógicamente ese es también el otro extremo, que por lo menos el precio se puede mover. Eso implica también, digamos, repercusiones obviamente en la cantidad porque está relacionada, ¿cierto? Y depende de ahí. Esta expresión de la cantidad, de la función de demanda en el fondo, ¿cierto? Nos sirve, ¿cierto? Para construir lo que es la función, ¿cierto? De ingresos, que se acuerdan que siempre es P por Q, ya por definición la función de ingresos es P por Q. Otra historia es que de qué manera expreso el P o de qué manera expreso el Q, porque eso sí me lo podrían dar, ¿cierto? De alguna manera diferente. En este caso, ¿cierto? Por ahí hay o sea, no me dicen en particular cómo tengo que hacer esta función de ingreso, P por Q, así por su cuenta, la pura función no tiene en ese sentido ninguna limitante, pero existe una, ¿cierto? Por el lado de la otra función, porque aquí me están, ¿cierto? Diciendo en el fondo que yo tengo que optimizar, ¿cierto? Utilidades. Y eso, ¿cierto? La utilidad, que esta función de aquí es la genérica, ¿cierto? La utilidad es los ingresos menos los costos, ¿cierto? Esos es por definición lo que es la utilidad. Y aquí los costos, ¿cierto? Que es la función que está acá al medio,
son los que me dieron en el fondo los costos, ¿cierto? En términos de Q, de la cantidad, que es súper normal que así sea. Pues obviamente el costo que yo incurro depende, por supuesto, de cuántas unidades fabrico. Habrá un costo fijo, un costo variable siempre, pero alguna relación por ese lado, ¿cierto? Es la que me determina en el fondo el costo. Y como esa función está en función, ¿cierto? De Q, obviamente, yo necesito que también la función de ingreso que en términos de Q, porque no podría tener, ¿cierto? Una función de alguna manera, o una función de ingreso, ¿cierto? Perdón, de utilidad, que una parte estuviese, por ejemplo, en función del precio y la otra en función, ¿cierto? De la cantidad. No, o sea, tiene que ser necesariamente, ¿cierto? Esto concordante, digamos, entre una parte y otra. Así que ahí tengo que dejar ambas, digamos, en función de la cantidad. Y para hacer eso, digamos, la función de ingreso es la que yo debo lograr aquí, ¿cierto? Poner en función de la cantidad solamente, y ahí fue, ¿cierto?, donde nosotros hicimos el arreglo de que despejar a través de la fórmula de Q, de la fórmula de demanda, ¿cierto? Despejar en realidad el precio y dejarlo al revés, dejarlo el precio, ¿cierto? Como está acá abajo, expresado como una función de la cantidad, ¿ya? Y al hacer eso, yo sí puedo hacer, ¿cierto? La función de ingreso, P por Q, porque ahora el Q queda tal cual, ¿cierto? Y el P es lo que yo reemplazo por toda esta expresión. Entonces ahí sí puedo hacer efectivamente la multiplicación de P por Q y de esa manera, ¿cierto? Llego a la expresión que es esto de acá. Esto, ¿cierto? Es P. O sea, sí, de hecho es P, sacado, ¿cierto? De aquí, de esta parte de arriba, por Q. Y esto obviamente es 500Q menos Q cuadrado partido por 200. Y esos son los ingresos. Acuérdense, estas partes son los ingresos. Y esto le tengo que restar la utilidad, o sea, perdón, los costos, que son la función que esa sí me la habían dado. Y el resultante de esto, lógicamente, de ingresos menos costos, es la función de utilidad. Que eso es lo que teníamos acá, ¿cierto? Ya primero, bueno, extendía y después la redujimos, ¿cierto? Y nos quedó esta expresión más cortita. Y aquí fuimos, ¿cierto? A optimizar, obtuvimos primero, ¿cierto? Los puntos críticos, ¿cierto? Después evaluamos en el fondo los puntos críticos en la segunda derivada para ver, ¿cierto? Cómo, que si eran positivos o negativos, y con eso ya obviamente tuvimos la conclusión que correspondía. Pero esto mismo, ¿cierto? Es lo que ahora podemos hacer por una parte. Podríamos hacer varias cosas, de hecho. Podríamos por una parte, por ejemplo, dibujar solo la función de ingreso, ¿ya? Que aquí, claro, aquí es como la primera parte de esto. Solo la función de costos, ¿cierto? Que es la segunda parte de esto. Y también graficar la diferencia entre ambas, que es la función de utilidad, ¿ya? Y una vez que veamos eso, obviamente vamos a compararlo con la información que aquí nos da, digamos, la solución analítica, ¿cierto? Como para, digamos, entender obviamente o comprobar en el fondo, ¿cierto? Que efectivamente lo que nos dio digamos, la solución analítica es efectivamente lo que corresponde, ¿ya? ¿Dudas por ahora antes de ir a Excel? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Ya. Vamos voy a cambiar esto primero. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ir a Excel. Pero, a ver, sí. También quedó como muy feo y acá. ¿Qué hice? Disculpen, está medio. Ahí sí.
está. Ahí sí. Ya que estoy viendo que sí se ve muy claro en realidad. No, pero podemos conservar eso. Ya, vamos a... Voy a copiar acá esta cosa. Denme un tiempo para poder ubicar las cosas que necesito. Ya, vamos aquí a pegar esto, a copiar esto en particular, ¿cierto? Que es lo que nos interesa y después vamos a ver el resto de la información. Nos vamos a Excel. Ya. Agrandando un poco ahí. Y ahí. Ya. Para graficar, ¿cierto? Bueno, habíamos dicho, vamos a graficar tres cosas. La función de ingreso sola, la función de costos sola y obviamente la de utilidad, que es la diferencia entre ambas, ¿de acuerdo? Para hacer eso, ¿cierto? En realidad aquí, o sea, una cuestión de una buena práctica, ¿cierto? Que es lo que yo les he dicho, que esto es como sano realizarlo. Yo siempre, digamos, reservo, hago un par de celditas por ahí, donde yo, ¿cierto? Esto lo titulo el paso. Y el paso, ¿cierto? Creo que habíamos hecho cierto ejercicio así en algún momento, me da la impresión, por lo menos. ¿O no habíamos hecho en absoluto esto? Sí, profe, creo que habíamos hecho un ejercicio así mismo, con los mismos pasos que estamos haciendo ahora. Ya, pero es cierto, sí, por eso también quería en realidad reforzarlo, porque no han sido muchos, pues, si ese es el problema, ha sido como, por lo que me acuerdo, hemos trabajado súper poco en Excel esto, entonces por eso a mí me interesaba que nos metiéramos más en Excel. Ya, ay. Y el paso, ¿cierto? El paso, a ver, esto lo ocupo, lo pongo acá, ya. El paso, ¿cierto? Lo que me controla en el fondo es la distancia, ¿cierto? Que voy a tener de un punto al otro, ¿de acuerdo? Y esa distancia en el fondo es digamos, la que me va a un poco a afinar, ¿cierto? Como digamos, el gráfico, ¿cierto? Que de qué tan cerca o tan lejos lo estoy viendo en el fondo, ¿cierto? Es un poco el efecto que tiene. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque a veces si yo grafico un poco así de la nada, en el fondo, yo no sé necesariamente, ¿cierto? Si, pucha, no sé si en qué valores, por ejemplo, de mi eje X, ¿cierto? En este caso de Q, ¿cierto? Yo efectivamente tengo un poco la parte donde realmente pasan, ¿cierto? Los valores máximos, los valores mínimos y eso. Entonces, como mientras yo no sepa eso, bueno, me conviene, ¿cierto?, tener un gráfico hecho de tal manera que yo lo pueda amoldar, ¿cierto? Que sea un poco flexible en términos de cuán lejos, cuán cerca mira en el fondo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, por eso hacemos esto del paso, en el fondo. Y aquí tenemos que, bueno, poner los encabezados de las cosas que queremos, ¿cierto? Porque se escribió otra cosa, no, está bien, estaba con el mouse encima en realidad. El Q, ¿cierto? Obviamente aquí es nuestro eje, así que estos sí son los valores que nosotros le vamos a dar. En esto en particular, también hay un valor inicial, ¿ya? Eso también pasa a ser un parámetro, porque me dice desde dónde yo parto en el fondo mi gráfico, ¿de acuerdo? Eso también en la medida que yo vaya graficando, si no conozco una función, bueno, le doy al azar un determinado punto, ¿cierto? De ahí voy a ver si efectivamente contando con ese punto de partida, ¿cierto? Y el paso que le di me grafica efectivamente alguna cosa interesante. Y si no, bueno, puedo corregir tanto el punto de donde parte, como puedo corregir el paso, ¿cierto? Hasta ver ahí cómo me llena en el fondo el espacio, ¿cierto? El gráfico.
Y lo otro que acá obviamente las otras columnas son para las tres funciones que quiero graficar, que sería el ingreso, dependiendo de la cantidad, el costo, que depende de la cantidad, y digamos, la utilidad, que también depende de la cantidad técnicamente, pero que aquí obviamente nosotros podemos, en vez de escribir la función completa, porque la función completa es la resta de las otras dos, simplemente hay que reducir, también podemos hacer eso, ¿cierto? Y ahí obviamente vamos a tener el mismo resultado que nos interesa. De ahí obviamente, bueno, nos vamos a preocupar de, a ver, voy a ponerle cuadrícula y enderezar esto. Perfecto. Y estas tres obviamente son dinero, así que lo podemos poner ahí. Eso nos va a requerir igual que agrandemos quizá un poquito porque el formato se tiende a saturar harto la celda, el espacio. Voy a fijar, ¿cierto? Aquí y movilizar paneles, la parte de arriba, para que por lo menos los encabezados que yo tengo, ¿cierto? Los siga viendo todo el tiempo. Y de aquí ¿cierto? La otra decisión en realidad que tengo que tomar y que es una cuestión súper relativa, ¿ya? Aquí no hay ninguna fórmula particularmente específica de cómo hacer esa parte. Yo tengo que determinar cuántos puntos quiero graficar, ¿ya? Ese es en realidad, ¿cierto? Aquí como lo que yo debería tratar, ¿cierto? De determinar cuántos puntos son lo ideal. Y no, a ver, sí puede depender un poco de la función, que hayan funciones, ¿cierto? Que eventualmente requieran más puntos porque por la forma o por la cantidad de curvas que tiene o detallitos, ¿cierto? Por ejemplo, se hace más necesario que tenga, por ejemplo, una buena definición, entonces que tenga hartos puntos en ese sentido. Hay otras curvas que son más sencillas y que de repente con bastante menos puntos yo ya tengo una forma súper aproximada y bastante clara en el fondo digamos, de su comportamiento. Pucha, ahí no hay mucho, no hay como una única regla en la cual ustedes podrían fijarse, pero por ejemplo, yo no sé, suelo hacer estos gráficos con unos 100 puntos o con unos por lo menos 50 quizás, ¿cierto? Para que tenga suficiente en el fondo para moverse, ¿ya? O sea, como para que realmente vea un buen detalle. Que hagámoslo con 100 puntos en primer lugar. Y eso podemos ir bajando hasta llegar a las 100 filas. Ahí estamos, 100 filas. Hacia acá, ¿cierto? Vamos a llenar esto. Y de aquí para arriba, ¿cierto? Eso es lo otro. El paso, acuérdense, o sea, de partida, el Q va a tener un valor inicial, que eso es cierto, yo me lo doy aquí. Y va aumentando, ¿cierto? Para abajo en las celdas con lo que es el paso. Entonces, esto necesariamente es el valor inicial más el paso. Pero aquí es donde este paso, ¿cierto? Obviamente tengo que hacer referencia fija a esa variable, a la, ahí, y se corrió, no, se corre para el otro lado. Ahí. Y fijar, ¿cierto? La celda, que es el paso, porque yo le quiero aplicar esa distancia a todos los puntos que están para abajo. O sea, innecesariamente le tengo que aplicar la misma distancia, ¿cierto? Sería, o sea, si le aplicara un valor distinto en cada valor del paso, no estarían usando una escala lineal. Obviamente sería de alguna clase logarítmica o algo distinto y eso no puede ser. Entonces, acá, ya. Digamos, por ejemplo, ya, si digo que el 100 es el valor inicial, y el paso va a ser de 50, perdón, aquí 50, ahí tenemos, ¿cierto? Ese es el efecto que genera, 100, 150, 200, 250, y de esa manera avanza por todo digamos, el eje en el fondo, que son los valores que voy a testear. Y ahora, ¿cierto? Lo que me queda es obviamente ingresar las funciones, las tres funciones que quiero graficar, aunque en realidad aquí dependo de dos solamente. R cuadrado, ¿cierto? Es la primera parte de esta ecuación que está aquí. Es menos Q cuadrado partido por 200
más 500Q, ¿cierto? Esa es. Entonces aquí ingresamos es igual menos Q, es el valor que está ahí, cuadrado, perdón, eso es cuadrado, ¿cierto? Algo así, dividido por 200. Aquí en teoría, el elevado obviamente es una operación prioritaria sobre el dividido, entonces por supuesto aquí va primero a elevar el de 3 al cuadrado y después lo divide por 200. Pero si quieren asegurarse en el fondo que esto no vaya a generar problema, también pueden ponerlo en paréntesis como está ahí, ¿cierto? Y no hay ningún problema con eso, les va a dar ahí los resultados que ustedes necesitan. Ya, más 500 U, ¿cierto? Y, ok, ese cierto es para el punto, por ejemplo, 100, el valor que da la función de ingreso, ¿de acuerdo? 49.950. Esto, si yo le hago doble clic, obviamente se rellena hacia abajo hasta, en este caso, digamos al 5050, ¿cierto? Usando ese paso y ese punto inicial. Con 100 puntos se lleva a 5050. Eso obviamente depende ahí de los valores que uno escoja, cómo esta cosa avanza. Y la función de costo. La función de costo es lo que va acá. Es igual 150.000, ¿cierto? Que es el costo fijo, más 100 por Q, 0.03 por Q al lado, ¿cierto? 150.000 más 100 por Q más 0.003 por Q cuadrado. Lo ejecuto, me da ese valor, por supuesto me calcula también la utilidad ahí en ese punto y ok, y lo lleno para abajo y lleno este también. Si se fijan, aquí los primeros puntos que yo puse, la utilidad es negativa y eso obviamente, acuérdense, no es ningún problema que sea negativa, puede ser negativa perfectamente, ¿ya? No tiene, la utilidad puede ser tanto positiva como negativa. Lo que sí, obviamente, es que a nosotros nos interesa en qué punto esto se maximiza. Y eso es lo que ahora obviamente queremos, por una parte, bueno, primero gráficamente, que el gráfico, ¿cierto?, nos muestre, por último, ¿cierto?, dónde en apariencia, ¿cierto?, estaría ese máximo de utilidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero, obviamente, hay que, bueno, aquí lo más recomendable es ir agregándole a una curva. Seleccionamos, por ejemplo, ¿cierto?, todos los datos que son RDQ, de acuerdo a la función de ingreso. Voy a insertar el línea 2D, el primero. Yo encuentro que de hecho es como el que mejorcito de todos los que están aquí, es como el que mejor se comporta. Ya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Les dice algo o no les dice nada? ¿Estoy mal o que efectivamente eso es así? ¿Qué explicación le dan a lo que se está viendo ahí? ¿Qué puede pasar? Que los ingresos están aumentando continuamente. Ya, sí, estamos, ¿cierto?, en una parte creciente, pero, y obviamente, pero fíjate, la parte de ingresos, si solamente ves en la parte de ingresos, la función es menos Q cuadrado más 500Q. Eso, ¿cierto?, es en el fondo como una parábola, ¿cierto? Y eso, esta que dibujamos no parece mucho una parábola. Eso, ¿qué pista les da el que no se parezca mucho a una parábola? Tiene un motivo, o sea, obviamente por la ecuación necesariamente esto es una parábola, pero por algún motivo no se ve como una parábola.
¿no? ¿No hay ideas? Es simplemente que están mirando muy de cerca, están mirando un pedazo muy de cerca. Y cualquier figura, o sea, por muy curva que sea, si ustedes la miran lo suficientemente cerca, ¿cierto? Como que no se mueven mucho, en el fondo les va a pasar esto, o sea, algo que en realidad una curva parece una recta, porque ustedes están mirando un pedacito muy chico. Ese es como el tema. Así que, en el fondo, aquí lo que hay que pensar es en realidad cómo me alejo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, podría ser aumentando, por ejemplo, el paso. Si tenemos de 50, pucha, no sé, alejémoslo harto, de 500, súper lejos. Ah, ahí está, ¿cierto? Ahí parece mucho más una parábola. Todavía no completa, pero harto mejor. Con 700, ahí, ¿cierto? Ahí ya tienes efectivamente un máximo. Si lo hacemos con 1000, ahí está, ¿cierto? Como parábola bastante más completa. Pero esa es solo la función de ingresos, ¿ya? Esto es lo que, de hecho, aquí podemos corregir el título del gráfico. Bueno, aquí, ¿cierto? Si pinchamos el gráfico con el botón derecho, ¿cierto? Hay un menú que es el seleccionar datos, ¿ya? Seleccionar datos lo lleva a esto y aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Una, aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Están digamos, los datos que ustedes graficaron, ¿de acuerdo? Y si ustedes en un principio, cuando graficaron, no le pusieron inmediatamente el nombre, aquí lo pueden hacer, ¿cierto? Esto en vez de llamarse serie 1, modifican y aquí el nombre de la serie, le pueden decir que esto es RDQ. Primera cosa, y ahora va a aparecer obviamente en el gráfico como RDQ. Lo otro es el eje, ¿cierto? Si ustedes le pasan a Excel los datos puros, así directos, ¿cierto? Sin nada, o sea, sin darle un eje de referencia, lo que hace, por supuesto, Excel es darle un correlativo, ¿ya? A estos números, ¿de acuerdo? Que para por lo menos que uno pueda identificar en el fondo, ¿cierto?, en dónde están ubicados dentro de la recta. Y pero esto se puede corregir porque obviamente para nosotros esto sí es en el fondo eh, digamos, tiene valores que son los de Q, ¿cierto? Que eso es lo que nos interesa en realidad que esto refleje como corresponde. Entonces, esto lo podemos editar también y nos va a preguntar el rango de rótulos del eje. Y esos son acá, sí, los valores de Q. Nos vamos hasta el final, ¿cierto? Aceptamos y primero volvamos a ver el gráfico. Y ahí está, ¿cierto? Fíjense que ahora los valores del eje están efectivamente como Q, que es lo que me interesa. Y ahora tenemos que agregar obviamente las otras dos curvas y eso se hace también en la misma parte donde, digamos, pasamos recién, seleccionar datos, ¿cierto? Y aquí en la parte derecha yo le puedo agregar una serie. Me pregunta por el nombre de la serie. CDQ, valores de la serie, estos de acá, hasta abajo, y acepto. Aquí fíjense, de nuevo, Excel le da el correlativo, simplemente. Entonces aquí de nuevo yo tengo que indicarle los valores de Q para que me lo refleje como corresponde. Y ahora sí esto lo acepto y voy a tener en el otro gráfico simultáneamente ingresos y costos. Ok. La roja, ¿cierto? Son los costos. La azul son los ingresos, ¿de acuerdo? Y, disculpen, pero vas a llevar el teclado y dejé la crema. Ahí sí. Lo pasé a llevar y se cayó y él se lo terminó borrando. Aquí, ¿cierto? Hay una parte en particular que ahí me interesa, ¿cierto? Y que es la que yo en realidad debería observar. ¿Cuál es esa parte y por qué? ¿Qué dicen ustedes de lo que está ahí a la vista? ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿Dónde debería mirar mejor?
eh, entre medio de los ingresos y los costos sería la ganancia. Exacto, ¿cierto? Porque esa parte que está ahí, ¿cierto? Esa donde estoy aquí, ¿cierto? Esa donde la curva azul, que son los ingresos, está por sobre la curva roja, que son, ¿cierto? Los costos, es donde hay utilidad positiva, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es la que a mí me interesa en particular. Entonces, eso ya, pucha, me da de nuevo una idea de que quizás el gráfico que yo usé, la distancia en el fondo, ¿cierto? Estoy quizás mirando muy de lejos, en el fondo, ¿cierto? Porque como la mitad del gráfico corresponde a una parte donde, los costos, ¿cierto? Son mayores a los ingresos y por lo tanto no, ni siquiera tengo utilidades positivas ahí, ¿cierto? Así que esto lo podría, en el fondo, mejorar el gráfico, va a ser un poco más preciso. ¿Hasta qué punto ustedes cortarían, por ejemplo? Si tuvieran que regular el eje X, ¿en qué parte lo regulan? ¿Qué rango le dan al eje X para que esto se vea mejor? ¿Hasta qué valor parece sensato ponerlo? ¿No? ¿Opiniones? Hasta la intersección de las dos. ¿Ya? Pero sí, pero ¿qué valor es aprox eso? Doce mil, 12.500. O sea, 12 Mm, millones 500. no, pero yo digo en el eje, ¿cierto? Porque en el fondo el eje es el que Ah, ahí manda, po. En términos del eje de que es Q, ¿cierto? El valor es Q. En esa parte, hasta dónde en el fondo yo podría más o menos graficar y limitar mi Q en esa parte. Fíjense que está donde se cruzan, ¿cierto? Es aprox, ¿cierto? Como en 48.000 algo, 50.000, ¿cierto? Es como por esa parte, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo debería buscar que aquí mis Q, ¿cierto? Vaya hasta ahí, pues, o sea, que los 100 puntos que yo tengo terminen aproximadamente por ahí, por el 50.000, ¿cierto? Y de esa manera yo puedo efectivamente graficar, es la parte que más me interesa. Y para eso, ¿cierto? Para eso que teníamos el paso, ¿cierto? Por eso aquí podemos, de hecho, modificar nuestro paso. Bajemos, por ejemplo, a 700. ¿Eh? Estamos más cerca. 650, un poquito mejor, quizás como un 550. Ahí, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Una representación bastante más fiel, bastante más cercana, ¿cierto? De lo que, lo que pasa realmente en la parte que nos interesa, ¿cierto? Que es en el fondo cuando los ingresos están por sobre las utilidades, perdón, los costos, y las utilidades son positivas, ¿ya? Por el momento, eso. Pero nos falta todavía graficar, ¿cierto? La otra curva, que es la de utilidades en sí. Ahora, la curva de utilidades es literalmente la resta, ¿cierto? De las dos que están ahí. No es nada más que eso. Así que aquí igual lo podemos agregar. Seleccionar datos. Agrego aquí nombre de la serie. Esta va a ser las utilidades, los valores desde ese primero hasta el final. Y esto acá. Acepto. Me hace lo mismo con el eje. Así que de nuevo tengo que editar. Darle todos los valores de Q. No me tomó mucho más.
Acepto, acepto. Y ahí sí, ahora voy a tener gráfica también. Ahí está. El ingreso. Y ¿tiene lógica o no tiene lógica lo que se ve? ¿Es como se esperaban o hay alguna cosa que les parezca rara? ¿Está bien que sea así? La relación de las curvas, digamos. ¿Sí? ¿No? Porque fíjense que la curva de utilidad, que es la gris, ¿cierto? Tiene un máximo, por apariencia, por ahí, ¿cierto? Como que en ese sector anda el máximo. Y hay un punto en el que llega a cero y baja de cero, ¿de acuerdo? Que coincide, obviamente, con ese punto de arriba, que es donde se cruzan, ¿cierto? Las curvas. ¿Parece lógico esto o no? ¿No? ¿Por? ¿Por? No, profe, no. O sea, no sabría explicarle por qué. A ver, Pero pero yo encuentro que sí, igual, profe, a por la ver, intersección de las tres líneas en el eje X. pero en el origen dices tú. Sí, No, pero o sea, de hecho ahí no se intersectan. Parece que están cerca, pero en realidad no están intersectadas. Y ahí se podría agrandar particularmente solo esa parte. Y ahí verías que en realidad no están intersectadas en el fondo. En realidad, digamos, la lógica se da en que cuando ustedes tienen, ¿cierto?, ingresos igualados a costos, ¿cierto? Eso les hace que la utilidad sea cero, ¿cierto? Cuando ingresos son iguales que costos, en el fondo, ahí en ese momento la utilidad es cero, ¿de acuerdo? Por eso está la curva de utilidad, cuando llega, ¿cierto?, a cero, es porque justamente arriba ingresos y costos se están encontrando, ¿de acuerdo? En esa parte también, ¿cierto? Si ustedes empiezan a alejarse a la izquierda, la distancia que existe entre estas dos curvas es la utilidad. Entonces, particularmente, aquí, ¿cierto? Lo que me interesa es en qué parte, digamos, de toda esta separación que existe entre las dos, yo llego, digamos, al punto donde existe una mayor separación en el fondo, ¿ya? Eso es lo que yo estoy tratando de buscar, ¿de acuerdo? Y y ese punto, ¿cierto? Aquí donde está la curva de abajo, que es la utilidad, ¿cierto? En el punto donde esto llega a su máximo, digamos, de la parábola, de su propia parábola, obviamente, es porque yo precisamente tengo también la mayor separación aquí. Es difícil, obviamente, ver así en el gráfico la separación porque las dos son curvas, están con pendientes, ¿cierto? Como todo en esa situación no es tan claro, evidentemente, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo, o sea, o por lo menos medir así, porque la medición, ¿cierto? Estas alturas que se producen adentro igual se van corriendo, ¿cierto? Se va como moviendo para arriba. Entonces, ahí es como eso es lo que puede confundir. Pero ahí, claro, en la curva de abajo es la que me va diciendo un poco el dónde se presenta realmente esa máxima separación, que es cierto. La obtengo obviamente optimizando. Acuérdense también del problema. Cuando hicimos la solución analítica, nos dio que
ese punto, ¿cierto? Era 25.000, si mal no recuerdo. Así que obviamente esto tiene que ser concordante con eso. Y aquí, bueno, o sea, gráficamente, hasta este punto, tenemos, digamos, un poco que hacer este trabajo. O sea, teniendo ya este trabajo, bueno, vemos cómo se comporta en la curva, vemos el área, ¿cierto? La zona, más o menos, donde esto, ¿cierto? Ocurre, en el fondo, ¿cierto? Donde se cruzan, de qué manera se cruzan y toda la historia. Entonces, obviamente, la solución analítica y la solución de, digamos, que también Excel me tiene que dar, debería, por supuesto, ser más o menos similar, en el fondo, a lo que estamos observando ahí en la curva, ¿ya? Y eso es lo que sí vamos a ver ahora, que es resolverlo, ¿cierto? Como les dijera, con Excel, ¿cierto? Con el solver, para ver qué punto nos da. Debería, por supuesto, ser el mismo que nos ha dado de la otra manera. ¿Dudas de esto antes de ir a meternos en Excel? O sea, perdona, en Solver. Profe, Dime. como para encontrar la separación, el punto que separa la función de costo y la función de ingreso es el punto donde intersecta la función de costo y la función de utilidad. No, no, porque ese punto acá arriba, ¿cierto? Es donde ingresos y costos son iguales. Y ahí tú tienes utilidad cero, porque acuérdate que utilidad es ingresos menos costos. Entonces, cuando los dos son iguales, obviamente ahí tienes utilidad cero. Pero a ti lo que te interesa es encontrar, ¿cierto? El punto donde tienes máxima utilidad, donde más se separan en realidad. Y eso pasa antes, obviamente. Esto parte, digamos, parte junto. De hecho, también hay pérdidas al principio y se empieza a separar progresivamente, ¿cierto? Se va separando, 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 hasta que llega un momento donde la separación es máxima y después, ¿cierto? Esta cosa empieza a juntarse, a juntarse, a juntarse, ¿no? Hasta que de nuevo la utilidad vuelve a ser cero. A mí aquí, si es para optimizar la utilidad, lo que me interesa es, o sea, no al medio, eso no necesariamente se da al medio, pero me interesa ese punto en el fondo, donde la separación es máxima, ¿de acuerdo? Ese es en realidad el punto que debo buscar, ¿ya? Sí, profe. Ahora, vamos a bajar esto un poquito y esto, de hecho, lo podemos achicar o correr para otro lado porque ya no lo vamos a necesitar tanto. Tenemos que aplicar Solver. Y este Solver, en este caso, ¿cierto? No nos pide mucho realmente. O vamos a ocupar este formato. Ya. Necesito, de hecho, a ver, esto. Solver, ¿cierto? En este tipo de problemas, de funciones, ¿cierto? Me pide como dos cosas. No es mucho, ¿cierto? Lo que tengo que hacer en ese sentido. Necesito, por una parte, eh, dejar una celda vacía donde Excel me pueda poner un valor de Q, ¿cierto? Que sea Excel obviamente ahí el que va a ir a través de su procedimiento en el fondo, va a ir poniendo distintos valores de Q, ¿cierto? Y para ir calculando en el fondo la función, ¿cierto? Que es la función de utilidad. Ah, pero aquí vamos a hacer una pequeña pillería que nos va a ayudar. Ya, y estos dos en realidad no los vamos a dejar en amarillo porque voy a copiar todo esto en realidad. Nosotros estamos optimizando ahí sí. Ya, nosotros, ¿cierto? Estamos optimizando utilidad, que en realidad es esta, la última, ¿de acuerdo? Esa es la que me interesa. Pero igual quiero ver en el fondo qué es lo que resulta también de ingreso y de costo en el momento, ¿cierto? Que la utilidad se maximiza, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? En el fondo tenemos que ir a Solver. Tenemos que ir a Solver, donde estoy acá, datos, Solver. Y acuérdense
que para este tipo de problemas, ¿cierto? Nosotros a Solver le pasamos básicamente, o le tenemos que dar tres datos. Por una parte, el establecer objetivo, ¿cierto? Esto que está acá arriba, es donde está la función objetivo calculada. Y eso es esta, ¿cierto? La utilidad. Me pregunta después si quiero maximizar, minimizar o un valor específico. Maximizar. Ya viene, ¿cierto? Ahí. Y cambiando la celda de variables, ahí es donde yo le tengo que dar la celda de Q. Con eso, ya, ¿cierto? Solver va a poder optimizar. De los restantes, digamos, de los restantes parámetros, que, o sea, sí, parámetros en el fondo que Solver tiene ahí. En realidad, restricciones, que es esta parte al medio, ¿cierto? Nosotros podríamos quizás tener que, o la podríamos eventualmente utilizar si es que, por ejemplo, tenemos un dominio, ¿cierto? Que es limitado, ¿cierto? Y que no queremos que esto vaya a optimizar en esa parte que el dominio no está definido. Eso, por ejemplo, lo podemos controlar aquí, en las restricciones, diciéndole, ¿cierto? Ok, que tal valor, que tal celda se mueva entre tales valores, ¿cierto? Y no se salga ahí, perfecto. Esa parte, ¿cierto? Aquí yo se la puedo indicar. Acá abajo, fíjense, convertir variables sin restricciones en no negativas. En este caso, ¿cierto? Es para decirle que lo que está considerando como variables pueda tomar solo valores positivos o pueda tomar positivos y negativos. En este caso particular, ¿cierto? En realidad tenemos una función, ¿cierto? O el Q, ¿cierto? Solamente tiene sentido si es positivo. Y por lo tanto sí lo podemos dejar y no va a afectar mucho el problema. Lo que hay que tener cuidado ahí, ¿cierto? Es que obviamente si en realidad yo necesito que la variable tome valores negativos, que le sea factible tomar el valores negativos, ahí obviamente yo tendría que deschequear ese valor, o si no, la función y el Excel va a trabajar solamente con valores positivos. ¿De acuerdo? Abajo, el método, ¿cierto? GRG no lineal, es el que nos sirve, digamos, para este tipo de problema, y resolvamos y veamos qué nos sale. Ok, buena cosa primero, ¿cierto? Es que no tenga un signo de exclamación, ¿ya? Acuérdense que el signo de exclamación es el que avisa de que hay un problema, en el fondo, ¿cierto? De que no tuve, en realidad, no tengo solución, ¿de acuerdo? Eso es obviamente lo que me avisa, que se encontró con algún problema el Excel mientras operaba. Y por lo tanto, lógicamente, lo que me entrega no es realmente un resultado. Si no sale el signo de exclamación, ok, tengo resultado. Aceptar. ¿Y qué tenemos? Lo que obviamente analíticamente sí habíamos sacado, que el punto es el 25.000, ¿ya? El Q óptimo. Y aquí obviamente nos da también los valores, digamos, de ingresos, 9.375.000. El costo para ese Q, ¿cierto? Es de 4.525.000 y la utilidad que nos queda, ¿cierto? Son de 4.850.000, ¿de acuerdo? Así que aquí, o sea, bueno, ese es obviamente el resultado y coincide, por supuesto, con lo que nosotros habíamos visto antes, ¿cierto? De manera analítica. Si vamos a ver acá, teníamos, ¿cierto? El 25.000, sabíamos que era 25.000. Lo que sí no habíamos hecho era, por ejemplo, calcular, obviamente, el costo, ¿cierto? Total, el ingreso total, ¿cierto? Ninguna de las otras cosas. De hecho, Q también lo podemos calcular a partir de esto. O sea, perdón, Q es el 25.000, perdón. Ese es el resultado. Pero de este Q, en realidad, lo que puedo sacar, ¿cierto? En el fondo es P, que ese es el otro valor, ¿cierto? Que también dependía, en el fondo, de este, digamos, este valor, ¿ya? ¿Se entiende?
¿Hay dudas de cómo funciona Excel? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, sí. Sí, ya. No habíamos visto siempre este tipo de ejercicios, profe. ¿No? ¿Nada? Por eso yo tenía la duda, No, fíjate, nada. por eso quería, bueno, de ahora en adelante en realidad todos los ejercicios igual los vamos a pasar a gráfico y los vamos a resolver en Excel también para comprobar en el fondo, porque igual ayuda, o sea, que igual, porque analíticamente no siempre yo puedo resolver todo, ya, o sea, que siempre hay como ecuaciones que por la forma que quedan o alguna cosa, ¿cierto? Eventualmente es súper difícil de poder derivar. O sea, podría derivarse, por supuesto, cualquier función siempre se puede derivar, pero pueden tener un buen lío derivándola y más encima, después, por ejemplo, para despejarla y encontrar los puntos críticos, peor todavía, ¿cierto? Más deseo va a ser tratar de encontrar esos puntos críticos con ecuaciones que pueden ser complicadas. Entonces, por eso, en el fondo, es bueno también tener siempre el respaldo, entre comillas, de Excel. Y si no, y aunque pudieran obviamente ustedes hacerlo analíticamente, ¿cierto? El tener la posibilidad de hacerlo en Excel les comprueba en el fondo lo que analíticamente obtuvieron. Pero tiene también sus peros, ¿de acuerdo? Yo creo que el próximo ejercicio me da la impresión de que tiene un poco de eso, ¿cierto? Tiene un cierto detallito por ahí que cuando lo hacen la solución en Excel les entrega un valor un poco extraño, que obviamente ese valor extraño tiene por supuesto su explicación y por lo tanto ahí hay que tener claro, digamos, cuáles son las limitaciones de Excel para no estar obviamente haciendo malas conclusiones. Ya. Después le voy a subir este archivo, ¿cierto? Para que lo tengan disponible. Bueno, voy a hacer otra hoja y vamos a volver acá. A ver, estaba viendo también por tiempo y lo que nos queda un poco de ver de la unidad. Y esta parte, digamos que está aquí en las PPT ahora es de aproximación marginal para la maximación de la utilidad. Eh, Podemos en realidad no verlas porque es otra forma de solucionar, pero los mismos tipos de problemas que estamos viendo recién. Entonces, obviamente, en ese sentido no tiene o sea, no nos permite en el fondo solucionar nuevos tipos de problemas, ¿de acuerdo? Y ahí obviamente no tiene mucha gracia. Así que prefiero en realidad que vayamos a ver la parte donde sí hay como otro tipo de problemas súper distintos y que no nos dediquemos más que nada a eso, ¿cierto? De ahora en adelante que estar repitiendo problemas del mismo tipo, ¿ya? Así que vamos a adelantarnos un poco a los que están acá. Ya, esto dice aplicaciones adicionales. Estos ejercicios, como decía, los otros son de ingresos, costos, estas cosas son, y obviamente, empresa de ingresos, costos y toda esa historia es una cuestión súper, digamos, relevante, obviamente, es súper importante, pero obviamente hay un montón de otros tipos de problemas que también se pueden abordar a través de esta metodología, pues, y estos problemas que vienen ahora son de todo un poco, se van a ver que aquí hay de todo dando vuelta y también fíjense que siempre, o sea, o no siempre, pero es súper frecuente que ustedes tengan que echar mano de otra clase, digamos, de conocimiento, muchas veces geométrico, para resolver, digamos, estos problemas, que no son directamente cuestiones de cálculo, que no son directamente cuestiones que tengan que ver con optimización ni nada, pero en el fondo para, para reflejar bien la situación o para construir las relaciones matemáticas que necesito, de repente ahí bueno, vamos a ir viendo ocupando de cosas, digamos, de todo tipo, de otras áreas en el fondo de la matemática. Primer ejemplo, esto, bueno, pero voy a
Déjenme arreglar esto un poco. Voy a copiar esto al lado de acá para que lo puedan ver inmediatamente mientras está el enunciado. Y estamos ahí, sí, estamos con todo. Y esto lo voy a achicar porque después vamos a venir a rayar este lado. ¿Ya? ¿De qué se trata este problema? Bienes raíces. A un gran conglomerado multinacional le interesa comprar terrenos de primera calidad y provistos de muelles o paseos de entablado en uno de los principales lugares de veraneo en el océano. El conglomerado desea adquirir un lote rectangular situado en ese lugar, que está obviamente en la figura abajo, dice más o menos cuál es la idea. La única restricción es que tenga una superficie de 100.000 pies cuadrados, ¿cierto? El pie, acuérdense, es una medida en el fondo de superficie del pie cuadrado, porque el pie, ¿cierto? Es una medida de longitud, igual que el metro, ¿cierto? Un pie son como 30 y tantos centímetros. Así que, en el fondo, el pie cuadrado, ¿cierto? Es superficie igual que el metro cuadrado, ya no tiene ese sentido una diferencia. La figura de abajo, ¿cierto? Ofrece un diagrama del terreno. La X, ¿cierto? Fíjense, X es el ancho de este terreno y también corresponde, por supuesto, al frontis que tiene a través de ese museo, o sea, de ese paseo, ¿cierto? Que está, que pasa por ahí, obviamente, y que es una de las condiciones de compras, que tenga, ¿cierto? Ese frontis, ¿de acuerdo? Y la I, esto, ¿cierto? Que es como la altura que tiene este rectángulo, indica obviamente el fondo desde el paseo hacia atrás, ¿cierto? El terreno. Entonces, X es el frente y es la profundidad que tiene este terreno. Y bueno, el dueño de la propiedad ha fijado los lotes un precio de 5.000 por pie de frente, ¿ya? De frente a lo largo del paseo entablado y 2.000 por pie de fondo a partir del paseo, ¿de acuerdo? Y el conglomerado desea determinar las dimensiones del lote que minimicen el costo total de compra. Entonces, bueno, está la figura, pero como expresión de costo, ¿cierto? Ustedes tienen esta, 5.000 por X, porque, ¿cierto? Cada pie frontal, ¿cierto? Va a costar 5.000. 2.000 por Y, porque, ¿cierto? Cada pie de fondo les va a costar 2.000. Entonces, el costo total es sumar eso, ¿cierto? Los costos totales del frontis y los costos totales del fondo, ¿cierto? Y, y obviamente eso, y que como condición, además, esto lógicamente les entreguen los 100.000 pies cuadrados, ¿cierto?, de superficie. Pues, tiene que ser así, la solución que encuentren en el fondo debe cumplir con esa parte. Entonces, ¿qué hago aquí? El costo obviamente aquí es lo que hay que minimizar, pero con lo que tengo ahí, ¿cómo lo hago? ¿Para dónde parto? ¿Y qué hago primero? ¿Ideas? ¿Ideas? De esa información, porque obviamente si quiero optimizar, así como lo hemos visto hasta ahora, necesitamos en primer lugar que nuestra ecuación, ¿cierto? Lo que sea que represente el costo total, esté en función solamente, ¿cierto?, de una variable, porque eso es lo que yo puedo optimizar. Una ecuación, ¿cierto?, que solo depende de X o una ecuación que solo depende de Y. Entonces, con esta información que tengo ahí, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo?
¿no? Ideas. Con esa información, ¿cómo puedo llegar a una función que efectivamente pueda optimizar? Calculando los. No recuerdo cómo era, pero no hay que primero calcular los máximos, los mínimos. Sí, pero antes de eso, o sea, primero, una vez que yo tengo una ecuación en el fondo que me calcula el costo total, ¿cierto? De la compra, que es lo que quiero optimizar. De ahí en adelante, en realidad, la cosa es fácil, porque ahí tengo que determinar, ¿cierto? Primero ¿cómo se llama? El dominio, ¿cierto? Después la primera derivada, la segunda derivada y toda la historia. Pero primero necesito la ecuación, y eso es donde lo tengo aquí. Porque tengo una ecuación de costo total, perfecto, pero está escrita en términos de dos variables. Entonces, ¿qué hago? Porque yo puedo optimizar, yo sé optimizar ecuaciones que solamente dependen de una variable. ¿Cómo lo hago? Por ahí tienen obviamente la información que necesitan. ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Piensen que, bueno, Hay que despejar, no hay que despejar esa fórmula, profe. ¿cuál? Pasar al otro lado, sí, los dólares, el costo en dólar. Pero ¿qué función? Esta función. Sí, Pero despejarla ¿cómo? ¿Despejar qué variable? sí. O sea, pasar los costos al otro lado, igualarla a Mm, cero. pero es que igual ahí tú tienes en el fondo solamente, o sea, es la función que tienes que optimizar, pues, o sea, no es, bueno, ese no es una variable, es el resultante en el fondo de las operaciones. Entonces, no es que tenga que despejar en el fondo como variable. Hay otra cosa que aquí es que a ustedes les dicen, ¿cierto? Que es el otro dato que tienen que x por 100.000. y es 100.000, ¿cierto? Esa es la superficie. Esto es lo que se debe respetar necesariamente. ¿Me sirve de algo eso? O sea, de alguna manera yo tengo que asegurar que la solución que vaya a obtener tenga incluida, por supuesto, o sea, tenga ese valor, ¿cierto? Necesariamente. ¿Cómo lo incluyo entonces? Ese es el tema. ¿De qué manera me aseguro de que esto cumpla con esa parte? Se están complicando la vida más de la cuenta, yo creo. Si no es algo tan marciano en el fondo, pero hay precisamente son los tipos de cosas que les digo, o sea, que no necesariamente son, digamos, no vienen en el fondo del mismo mundo del problema ni nada por el estilo, pero son cuestiones matemáticas en el fondo a las que uno recurre para
precisamente poder, obviamente, sacar las relaciones que necesito, ¿cierto? Que obviamente pueden ser siempre de muy distintas naturalezas en el fondo. Fíjense que si tienen x por y es igual a 100.000 y ustedes necesitan que esta función os quede solo en términos de x o solo en términos de y, porque esto es lo que pueden optimizar, que quede solamente en términos de x, solamente en términos de y. Una de dos, o sea, ustedes eligen. Y esta ecuación de aquí es la que les ayuda a hacer eso. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo yo logro que esa ecuación que está ahí efectivamente me sirva? Para dejar arriba, obviamente, como les decía, la función en términos de una sola variable. Ahí la fórmula hay que sumarle los 100.000 y despejar un X o Y, po, ¿no? ¿Cómo sumarle los 100.000? Eso no te entiendo. Porque, profe, hay que solamente necesitamos X y porque la X al final está acompañada de 5.000 y la Y de 2.000. ¿Ya? No, pero eso, o sea, el coeficiente en ese sentido no tiene particularmente mucho que influye, ¿ya? A ver, déjame. De aquí, en realidad, lo que ustedes pueden hacer y lo que es lo que me sirve en el fondo es que ustedes pueden reemplazar, o sea, o sustituir. Por ejemplo, decir que y es igual a 100.000 dividido por x, ¿cierto? Pasando simplemente en la ecuación que está ahí, el x a mano derecha, ¿cierto? Y si esto es cierto, porque, digamos, debe necesariamente cumplirse el tema de la superficie, entonces yo puedo con eso escribir c de x, que son los 5.000x, tal cual, más 2.000, pero por y. Pero ahora y es 100.000 por x. Eso es la clase de reemplazo que hay que hacer. O sea, tengo una incógnita en función de la otra, ¿ya? Y eso obviamente es una tremenda ventaja porque puedo dejar todo expresado en términos solamente de una de ellas. Y de esa manera, ¿cierto? Ahí sí hacer obviamente la optimización que me interesa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ven, si no era, no era tan complicado. Pero son las cosas que, bueno, lo que decía, o sea, los ejemplos que vamos a ir viendo ahora son, apuntan un poco, ¿cierto? A esa clase de uso, digamos, de cosas que vienen de distintas partes, obviamente, para poder hacer las relaciones matemáticas que me permiten llegar a la ecuación, ¿cierto? Finalmente, que me interesa, ¿de acuerdo? Que en este caso, ¿cierto? Era alguna expresión en una sola variable. ¿Sí? Eso es como aquí. Lo importante era llegar a una expresión que estuviese solo en términos de una variable, ¿ya? Y aquí, sí, con esa expresión yo puedo ir a derivar. O sea, aquí sí a esa función le aplico el procedimiento que hemos visto. Entonces tenemos, a ver, hoy, disculpen el boche, no sé, algo salió volando. Aquí, ¿cierto? Yo tengo, arriba vamos a escribirlo. C de x es 5.000x más 2.000 por 100.000 dividido por x. Ya. De nuevo, paso 0. ¿Cuál era y qué tengo que hacer? Encontrar el dominio. El dominio, exacto. ¿Algún valor prohibido?
0. El 0, ¿cierto? No puede estar. Y, ok. No, me perdí aquí. Aquí ya. Distinto de 0, seguro. Y de ahí que otros valores no tienen sentido. Piensen que en la situación, ¿cierto? Que, bueno, ahí está la figura. Estamos hablando de que esto es el frontis de un terreno. Entonces, ¿qué puede o no puede en el fondo tener ese frontis? ¿Qué limitaciones Negativos. tengo? ¿Cierto? No puede ser negativo la partida. Y por el lado de lo positivo, ¿tengo algún límite por ahí? No puede pasar el área, los 100.000. Exacto, ¿cierto? Sería como el otro lado, porque si es 100.000, digamos, obviamente llega a 100.000, no le deja espacio, digamos, al otro eje para tener, obviamente, como dije, profundidad, ¿cierto? Este terreno. Entonces, necesariamente, ¿cierto? Se va a mover entre ahí. Entonces, puedo decir que esto es el dominio, o sea, entre 0 y podemos decir 100.000 y hecho sin incluir el 100.000, porque si usan exactamente el 100.000, lo que les va a producir, ¿cierto? Es que el otro queda en 0. Entonces, obviamente no tiene sentido porque no estarían en el fondo teniendo realmente digamos, ¿cómo se llama? La superficie, ¿cierto? Que debían tener. Y eh, el dominio está ahí. Primero, bueno, podemos derivar, ¿cierto? ¿Cómo derivo esa función? Sería 5.000 más 100.000 menos 2. A ver, es C' de X. 5.000 sí, ¿cierto? Porque el X baja un grado, así que queda simplemente el número, sí, ahí, ¿cierto? Solo. Y acá, ¿cierto? Viene derivar eso. Acuérdense, como en este caso, bueno, hay como dos cosas simultáneas en el fondo que aquí yo debería hacer. Una es que existe la regla, de hecho, de que cuando tiene ustedes una constante, ¿cierto? Por una función, ¿se acuerdan? Digamos C por f de x, la derivada de esto igual sigue siendo la misma constante por la derivada de la función. Era, digamos, es una de las reglas digamos, de la derivación que en algún momento vimos, ¿de acuerdo? Esto entonces, puedo dejar el 2000 tranquilo y ahí sí derivo lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro, ¿cuánto sería? 100.000 elevado a menos 1. Perdón, a menos. A, a, a menos 1 parece, ¿no? Cerca, No, a cerca, menos cerca. 2, perdón. A menos 2, sí. Ya, ahí estamos bien. El X sube un grado. Cuando está dividiendo, ¿cierto? Empieza a subir grados en realidad. Arriba, por ahora sí quedan los 100.000. Pero acuérdense que esto le pasa el signo, ¿cierto? Aparece adelante, porque lo que yo tengo arriba, ¿cierto? Es en el fondo X, ¿cierto? O sea, el 100.000 dividido por X es 100.000 X a la menos 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso es lo que significa el que esté dividiendo? Y ese menos del exponente pasa, por supuesto, aquí adelante, entonces lo hace negativo y el resto, ¿cierto? Obviamente se deriva como corresponde. Entonces aquí vamos a tener 5.000, lo podemos poner ahí, menos 2.000. Podríamos eventualmente si ahí multiplicar ahora, pero por el momento dejémoslo así porque va a ser más fácil para simplificar. Ya, dejémoslo hasta ahí. Y que esto es C' de X. Ahora, esta expresión
en la que yo igualo a 0, ¿cierto? Que es la que ahí me permite, en el fondo, determinar el punto crítico. Entonces yo tengo, voy a ya pasarla, digamos, una cosa a cada lado para que quede obviamente más cerca el procedimiento. Dividido por x cuadrado es igual a 5000. Básicamente lo que hice fue, como esta ecuación, pasar este término acá, el segundo, ¿cierto?, al lado izquierdo, y eso fue lo que escribí aquí. Porque esto está, por supuesto, digamos, en términos de, o sea, estoy igualando a 0, por eso obviamente pude pasarlo realmente al otro lado. Y de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me sirve? ¿Qué sería lo más directo para poder determinar el valor de x? Despejar X. Sí, pero como la muevo, podría, ¿cierto? En el fondo, si lo ordenamos aquí, x cuadrado primero, ¿cierto? Pasar esto para acá y el 5000 para abajo, ¿cierto? Entonces les queda 2000 por 100.000 dividido por 5000, ¿sí? Estoy pasándose para allá y este para acá y bueno, los di vuelta obviamente para que quedara un poco más como lo hacemos normalmente, ¿cierto? Esto de dejar nuestra variable al lado izquierdo, ¿cierto? Y el resto de la expresión al lado derecho. De aquí, esto lo quería hacer en este momento para simplificar, en realidad. Ya, que ahí me queda, ¿cierto? Bueno, queda 200.000 dividido por 5. Y eso también, ¿cierto? Es hecho 40.000. ¿Sí? ¿Dudas de eso? ¿No? No. Ya, y x cuadrado es 40.000. Entonces, x es obviamente raíz cuadrada de 40.000, pero ahí es donde viene, ¿cierto?, estos típicos detallitos, que es el más menos, en el fondo, ¿cierto?, de la raíz cuadrada, lo que matemáticamente, desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, yo debería considerar como raíz, ¿cierto? Pero ahí es donde me influye el dominio, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto?, no me dice que en el fondo yo no puedo ocupar la, la raíz negativa, en el fondo, ¿cierto? Porque para el dominio de este problema no tiene en realidad, ¿cierto? No tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería ese x? Raíz cuadrada de 40.000, ¿cuánto es? ¿200? Sí, exacto. En este caso es un número, ¿cierto? Exacto, 200. Ah, perdón, está en la costumbre. Anda, no quiere. Pluma. Ya. Y esto es, ¿cierto?, lo que yo llamo el x asterisco, que en el fondo es el punto donde, ¿cierto?, digamos, la derivada, ¿cierto?, se hace 0. De aquí yo puedo, ¿cierto? El otro paso es hacer la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de esto? ¿2000? ¿Ese 2000 se pasa a positivo, profe? De hecho, eso sí, pues eso es lo que iba precisamente a decir. En este caso, ¿cierto? Al derivar, digamos, obviamente el 5000 se nos desaparece.
quedamos en la misma situación, ¿cierto? Un poco de que es una derivada de una multiplicación de una constante, ¿cierto? Por la función. Entonces nos queda el 2000 igual. Y aquí, ¿cierto? Bueno, tengo x cuadrado abajo, o sea, x es la menos 2 en el fondo. Entonces, el 2, el menos 2, pasa adelante. Me vuelve a cambiar el signo. Pero también multiplica, efectivamente multiplica. Entonces aquí, ¿cierto? Tengo los 100.000. Tengo abajo ahora x cubo, ¿cierto? Porque subo un grado. Pero además de eso, esto por 2. El 2000 lo continúo teniendo. El 100.000 también obviamente podría pasarlo, considerar lo que pasa afuera, ¿cierto? Y este 2 aparece porque es el 2 del exponente, ¿cierto? De que tenía el x cuadrado, que pasa, ¿cierto? Multiplicando. Y lo que debo hacer obviamente es aumentar, o sea, reducir en el fondo, si en realidad es una reducción, del x cubo cuadrado, ¿cierto? Se le quita 1 y por lo tanto queda x cubo porque es menos, ¿cierto? Está negativo, está abajo. Y ahí tienen sí la derivada completa de esta función. Este número obviamente es bastante grande, 2 por 100.000 y por 2.000, no sé, es bastante grande. Pero en este caso en particular, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa saber? En este caso en 200, si esto es positivo o negativo. ¿Qué signo toma? Eso es en realidad lo que a mí me interesa. Signo positivo. ¿Cierto? Porque los exponentes impares, ¿cierto? Guardan el signo del, digamos, del número que ustedes les ingresaron. Entonces, si es positivo, bueno, queda positivo. Si es negativo, queda negativo. Y en este caso el 200 que nosotros le estamos ingresando es efectivamente positivo. Entonces, obviamente, el resultado de esto va a ser también positivo. ¿Y eso qué nos dice en términos de la optimización? Que tiene un mínimo y es cóncava hacia arriba. ¿Cierto? Esto negativo, o sea, perdón, positivo, ¿cierto? ¿Dónde estoy? No es negativo, es positivo. Lo que nos va diciendo, ¿cierto? Es que la pendiente va a ir aumentando, ¿cierto? Sistemáticamente en la medida que nosotros nos vayamos moviendo por el eje X, ¿cierto? Que vayamos yendo cada vez más a la derecha. Entonces, es negativa, 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 llega a cero y después empieza a ser positiva, 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 ¿cierto? Y cada vez más positiva. Ese cambio, ¿cierto? Eso es lo que hace que la segunda derivada sea positiva y por lo tanto yo llego, digamos, a la conclusión de que esto es precisa, eso pasa cuando la función, ¿cierto? Es cóncava hacia arriba y ahí, ¿cierto? Tengo efectivamente el mínimo, que en este caso, ¿cierto? Era lo que me interesaba porque estaba, por supuesto, minimizando costos. ¿Dudas? ¿Alguna se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? Sí, profe, sí. Ya. Y ya, y de aquí, obviamente teniendo este X, yo puedo, ¿cierto? A saber cuánto es el Y, porque es, ¿cierto? 100.000 dividido por 200, por X. ¿Cierto? Me queda 1000 dividido por 2, o sea, esto es 500. Esa es la profundidad, ¿cierto? Que va a tener este, este terreno. 200 de frente, 500 de profundo y eso, ¿cierto? Les otorga los 100.000 de superficie, que era lo que quería. Ya. Esto podríamos obviamente graficarlo en Excel, ¿cierto? La fórmula por el hecho que tiene un dividido, eso ya va a tener, ¿cierto? Una forma bien específica en el fondo. Así que lo podemos hacer relativamente rápido, ¿cierto? Ocupando, de hecho, la misma planilla que teníamos. A ver. Voy a salir de aquí. Mantengamos esto.
Voy a ir, bueno, en realidad no necesitaba aquí una hoja nueva, yo necesitaba copiar esta para usar obviamente las fórmulas, no me interesa realmente el mismo caso. De hecho podemos eliminar esto, podemos, sí, el gráfico me se está quejando obviamente que yo no le estoy dando los datos, borremos eso. Sí, sí me di cuenta, no tienes por qué estarlo diciendo cada 2 segundos. Ya. De aquí, bueno, nuestros Q en este caso son distintos, ¿cierto? Se puede mover quizás de, vamos a partir en 0, pero de hecho 0 no está definido, acuérdense, eso va a marcar un error de 1, ¿no? Peor sería. De 10, y si nos movemos en 10, ¿en cuánto terminamos aquí? En 1000, ¿ya? Perfecto. Y aquí, ¿cierto? Bueno, reemplazamos nuestra función. Y esto va a ser, ¿cierto? C, en este caso de X, ¿cierto? Porque lo dejamos solamente en función de X. Y esto es 5000 por X más 2000 por Y, pero Y es 100.000, perdón. 2, 3, 4, 5 dividido por X, ¿cierto? Y ahí algo que escribí mal. X, obviamente, si esto X es acá al lado. Ahí sí. Ya. Y esto obviamente lo puedo rellenar para abajo. C de X tiene ese valor. Esto obviamente todavía nosotros aquí no hemos dicho nada, así que esto no nos corre. Podemos ocupar esta fórmula acá. Dale un 1 quizás, ahí. ¿Ya? Claro, o sea, 200 millones o porque le di un 1, porque obviamente está demasiado chico, sabemos que es eso, pero esto no lo hemos pasado realmente todavía por Solver. Lo que sí aquí obviamente podemos apreciar es la forma de esta curva, que está, ¿cierto? Esta guatita en el fondo que se le produce es súper natural, ¿cierto? En las funciones, ¿cierto? Donde yo divido la variable, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, que es la clásica forma que toma. Y aquí, ¿cierto? Vamos a así aplicar Solver en estas dos celdas. Ya, vamos a ir a Solver, a aceptar. El objetivo es ese. Tengo en este caso que minimizar, tengo que cambiar ahí eso. Necesito la celda que puede cambiar es esa, la G6, y el resto igual, ¿ya? No necesito hacer otros cambios aquí. Resolvimos. No marcó error, así que en ese sentido estamos bien. Aceptamos y fíjense en ese detallito. Y si agrego más. Ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué creen que aparecen esos decimales? Estoy equivocado yo, se equivocó el Excel, en realidad es normal que pase. Es normal, profe, porque nunca llega a tocar 200 exacto. Te dice el número, pero la solución, ¿cierto? Como te dijera, la solución analítica, ¿cierto? Sí nos daba 200 exacto. O sea, de hecho, la solución es 200. El tema es por qué Excel no me da exactamente el 200. ¿Alguna teoría? No en la teoría del límite, ¿Qué límite? eso que usted nos explicó al principio de esta unidad. No, no es particularmente eso. De hecho, es una cuestión mucho más operativa que tiene el Excel, ¿ya? Que, a ver, fíjense, vamos a ir a Solver.
en opciones, ¿cierto? Acá abajo, fíjense, donde está el método, está, ¿cierto? La ventanita opciones. Nosotros la abrimos y fíjense, bueno, dentro de estas opciones también está la de GRG no lineal, particularmente, que es el método, ¿cierto?, que ocupo. Y fíjense que dice, por ejemplo, convergencia y tamaño de la población. Fíjense, por ejemplo, si esto lo aumentamos a 1000, miren lo que pasa. Resolver. 200 exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? A ver, es lo que yo les había explicado un poco, que era como el tema de Excel, entre comillas, ¿ya? Que Excel, en el fondo, el método este es en realidad un método aproximado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es un método numérico, y los métodos numéricos en realidad van literalmente un poco tanteando, en realidad, ¿cierto? La evolución de los números, ¿cierto? Le da un valor, ve cómo responde, le da un valor, otro valor cerca, ¿cierto? Y va viendo de esa manera, ¿cierto? El comportamiento y cómo responde la ecuación. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Va tomando las decisiones, pero para dónde moverse, cuánto moverse y toda esa historia. Pero eso es un método de búsqueda en el fondo, pero que no es exacto, ¿de acuerdo? Tiene su grado de error, lógicamente. Y ese grado de error precisamente es lo que se ve reflejado en el fondo cuando aparecen esos decimales, ¿de acuerdo? Que, ok, Excel, dentro de sus parámetros operativos, encontró que ya había llegado, ¿de acuerdo? ¿Cierto? A su precisión que el algoritmo maneja, ya como que respetaba todas las condiciones en el fondo para no seguir avanzando y no seguir buscando el número. Y por eso decidió parar en el fondo y no seguir haciendo más preciso el número en el fondo. Por eso también, ¿cierto? Excel es una ayuda para esto, no es necesariamente, ¿cierto? Deben creerle a pies juntos, porque Excel tiene sus detallitos, obviamente, en cómo procesa los números, en cómo llega a los máximos, los mínimos, en cuántos puede detectar, en dónde debe partir, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son hartos detalles en el fondo por ahí que hay que tener en mente cuando ustedes trabajan con Excel. Y lo que sí, obviamente, los parámetros, así como yo los corregí, ¿cierto? Cuando una población en el fondo es los métodos de este tipo de los algoritmos, a veces usan, por ejemplo, lo que se llama poblaciones, que en el fondo son soluciones, ¿de acuerdo? Para ir sacando información y de ahí saber para dónde ir. Y lógicamente que cuando esa población es más grande, tienen más información para tomar la decisión, y por lo tanto la decisión también es mejor. Por eso, en realidad, ¿cierto? Cuando yo le incrementé la población, sí pudo llegar con exactitud, ¿cierto? Al valor. Y lo malo, aquí en este caso igual es un problema chiquitito, o sea, aquí no se notó mucho, pero lo malo de eso es que sí, ustedes agrandan el espacio en el fondo de soluciones, y eso también implica más memoria. Y obviamente si lo ampliarán mucho, o sea, pónganle ahí 100.000 y van a ver cómo el computador se les pega, porque les va a llenar la memoria, obviamente, de datos que son parte del cálculo y que está usando. Y no, lógicamente, ahí le llena la memoria y el computador se vuelve muy lento. ¿Por qué? Y es que el Excel va a estar trabajando, lógicamente el Excel va a estar trabajando y tratando de solucionar, pero es al final exageradamente grande, digamos, los parámetros que ustedes les pasan, ¿cierto? Son demasiado grandes para lo que realmente requiere. Así que en ese sentido, si de repente les pasa algo de esta naturaleza, ustedes, ¿cierto? Pueden ahí ir a esa parte que vimos recién, a ver, de ajustar un poco parámetros, darle un poquito más de capacidad en el fondo del cálculo, y de ahí, perfecto, o sea, de ahí pueden tener uno más exacto en el fondo como resultado. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? No, profe. Bueno, ya pues, hoy día es miércoles, no tenemos clase el viernes, pues, ¿cierto? No, porque es No, feriado. en serio, profe. Ya, bueno, entonces ya nos veríamos la otra semana, y ahí yo creo sí que, bueno, vamos a seguir viendo ejercicios de este tipo.
Y de ahí, posteriormente, yo creo que les entrego así la evaluación, para que en la medida que vayamos viendo ejercicios, también aclaran dudas de la evaluación y vamos y terminamos ahí un poco la unidad. Pero los problemas son un poco de esta naturaleza, o sea, son de distintas clases, pero siempre al final la idea va a ser tratar de llegar, ¿cierto?, a esa única ecuación que me refleja el problema y que al ser, ¿cierto?, una única ecuación, yo efectivamente la puedo optimizar, como bajo la metodología que vimos, ¿ya? Ya, pues, si no hay dudas, nos veríamos la próxima semana ya. Aprovechen de descansar, que tienen la semana un poco más corta, ¿ya? Que Ya, estén profe, bien. Ya, esté muy profe, bien, gracias que por Chao, esté todo, chao. bien. profe.